Hace tiempo estábamos pensando con Mariano cómo vincularnos a algún tema que tenga que ver con los 80 años de Auschwitz, con algo que no quisiéramos que sea algo triste, sino algo recordatorio, y entre nuestros amigos surgió el nombre de Santiago Kovalov, y él nos propuso el tema El pensamiento totalitario en la lectura de Hannah Arendt. Bienvenido, Santiago, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Javier, a todos ustedes por acompañarme en este momento y por integrar fundamentalmente un grupo cuya propuesta es desplegar una actividad no del todo frecuente que es pensar y reflexionar sobre los desafíos del presente. Quiero hablarles de Hannah Arendt, de quien se cumplen este año, en diciembre, 50 años de su muerte. Los centenarios o los cincuentenarios tienen sentido que sean recordados en la medida en que uno pueda avanzar en el tratamiento que le dispensa la figura de la que habla, un poco más allá del mero reconocimiento de su valor. Más bien creo yo que la pregunta que puede orientar sustancialmente el recordatorio de una fecha como esta que les propongo es si el pensamiento de nuestra autora se ha convertido en la sociedad contemporánea en un recurso de autocomprensión. Es decir, si esas sociedades a través del contacto que toman con la obra de una pensadora como ella, como Hannah Arendt, han logrado perfeccionar los recursos de autocomprensión resultantes de la experiencia que se lleva a cabo a lo largo del tiempo. Si esto hubiese ocurrido, si el enriquecimiento autocomprensivo de nuestras sociedades occidentales se hubiese visto afianzado o consolidado por la lectura, la meditación, el estudio y el debate en torno a sus ideas, podríamos decir que tenemos la posibilidad de reconocer cabalmente a la figura que celebramos. De no ser así, estaríamos en un terreno puramente retórico, puramente formal, y este es el riesgo justamente de las efemérides, ¿no? Que contemos con fechas que nos desafían para meditar en torno a lo que implican y por distintas razones se vean convertidas en un pretexto para una cordial superficialidad. Cuando no, en pretexto para un feriado. Hace poco tuvimos nosotros la oportunidad de volver a un 17 de agosto, fecha en la que murió nuestro general don José de San Martín, y la mayoría de quienes se aproximaron a esa fecha lo hicieron con la alegría de contar con un feriado más. Esto prueba un debilitamiento muy profundo en el tejido autocomprensivo que una sociedad tiene de sí misma, de su identidad. Esperemos que la pregunta que entonces planteo en este momento, que es qué grado de aprovechamiento hemos podido extraer del trato con el pensamiento de Hannah Arendt, pueda encontrar una respuesta que, para bien o para mal, nos dé a entender un poco mejor en qué punto de nuestra autocomprensión estamos. Hannah Arendt atraviesa por dos momentos fundamentales en su vida para comprender su caracterización del pensamiento totalitario. Hay un primer momento en su vida cuando ella, nacida en Alemania, como todos sabemos, ingresa a sus estudios universitarios de la mano de Martin Heidegger, el filósofo alemán. Hacia sus 18 años ella inicia los estudios con Heidegger y Heidegger le abre a ella un panorama extraordinariamente innovador en la comprensión de los caminos nuevos por los que debe avanzar la filosofía
para escapar al estancamiento en que la sitúa una visión muy tradicional, muy aferrada todavía a la llamada metafísica. Ella mantiene con Heidegger además un vínculo sentimental muy profundo, es su amante durante varios años, mientras él está escribiendo su obra maestra, que es Ser y Tiempo, y mantienen esa relación doblemente fecunda, que es la de estar enamorados y estar muy cerca uno del otro, y al mismo tiempo la del maestro que encuentra en su discípula la posibilidad de una interlocución privilegiada para avanzar en la comprensión de su propia filosofía, como bien se lo dice en una de sus cartas al llamarla inspiradora de muchos momentos de Ser y Tiempo. Este primer momento, fecundo, enriquecedor, se ve de pronto interrumpido por un segundo momento realmente dramático y posteriormente trágico. Es el momento en el cual los nazis llegan al poder en Alemania en 1933, y mientras Martin Heidegger se identifica con el nacionalsocialismo y se convierte en rector de la Universidad de Friburgo y pronuncia un discurso de asunción del poder en el cual nombra con admiración a Adolf Hitler, al Führer, Hannah Arendt atraviesa por un auténtico infierno. Se entera al poco tiempo de la asunción del nacionalsocialismo, que ha perdido su lugar como profesora en la universidad, que ha perdido todos sus atributos profesionales para poder desempeñarse en Alemania y que fundamentalmente ha perdido su identidad alemana porque adolece de un, llamémoslo así, sin ironía, una carencia ontológica fundamental para significar algo y para ser alguien, que es ser judía. El nacionalsocialismo la destituye de identidad porque para la mirada nacionalsocialista su condición de judía equivale a un anonadamiento absoluto de su identidad cívica y personal. No voy a entrar ahora en detalles sobre esta dolorosa separación de caminos entre su profesor y amante y ella, pero lo cierto es que puedo decirles que no redundó nunca a lo largo de la vida de Hannah Arendt en un padecimiento tal que la apartara vitalmente, sentimentalmente de Heidegger. Ella mantuvo en su corazón una profunda cercanía con él y después de la guerra llegó a verlo un par de veces y a desempeñar en la vida de Heidegger y de su esposa un papel decisivo, ya que Heidegger, privado ya después de la guerra justamente de su posibilidad de enseñar por la complicidad parcial que había tenido con el nacionalsocialismo, atraviesa con su familia una situación económica muy apremiante y Hannah Arendt se ocupa desde los Estados Unidos, donde se radicó, de conseguir que una universidad del sur de los Estados Unidos comprara el original de Ser y Tiempo, de la obra maestra de Heidegger, a cambio de una suma de dinero que le permite a Heidegger y su familia subsistir con dignidad hasta que finalmente se le restituye el derecho de enseñar otra vez. Pero lo que Ana elabora como obra fundamental de su vida, que es Los orígenes del totalitarismo, no puede entenderse si no comprendemos lo que ella hace de esta experiencia aniquiladora realmente, que fue la de su puesta entre paréntesis de su significación como persona y su ciudadana en Alemania y la homologación de su condición judía a la de una auténtica delincuente y un peligro para el Estado alemán.
Ella se refugia en Francia después de salir de Alemania primero y luego lo hace en Estados Unidos, donde publica Los orígenes del totalitarismo, traducido del alemán al inglés gracias a una íntima amiga de ella, que fue por otro lado la heredera de su obra y de sus derechos. Hannah Arendt pertenece a una familia judía de las muchas familias alemanas que no creían a principios del siglo XX que la condición judía pudiera depararles una tragedia ulterior. Más bien tendían a asimilarse al medio alemán y a entender que la condición judía, en la medida en que no eran sionistas, es decir, en que no participaban del ideal de la erradicación de los judíos en Palestina, en esa medida no era un factor determinante de su identidad, aunque no lo homologaran a un elemento irrelevante, pero jamás le dieron al judaísmo en un comienzo, y Ana tampoco lo hizo, no solo su familia, un lugar significativo en la construcción de su identidad intelectual. Pero cuando el nacionalsocialismo la enfrenta a la homologación entre su condición judía y la nada, ella reacciona diciéndose a sí misma, yo no soy filosionista, no estoy de acuerdo en homologar mi vida al proyecto de irme a vivir a las tierras de Palestina y al proyecto del sionismo. Yo no tengo en el judaísmo un punto de arraigo identitario más radical que el de mi misma condición alemana, pero en la medida en que el nacionalsocialismo hace de mí una nada, en que me homologa a un insecto, a una basura, a un ser no humano, y me expulsa de mi propia identidad alemana, pues yo me replanteo qué significa ser judía. Y digo, si no soy judía en los términos en que el filosionismo me lo propone, tampoco soy como judía lo que el nacionalsocialismo hace de mí. Tampoco soy eso. Por lo tanto, asumo la recaracterización de mi condición judía, asumo la recaracterización de mi condición judía para volver a preguntarme qué es el judaísmo, como para que no haya sido tan determinante en mi vida de familia y haya sido tan decisivo por sus efectos en la caracterización antisemita del nacionalsocialismo. Y así es como ella empieza a descubrir de a poco que las raíces profundas del antisemitismo en el siglo XX se convierten en un paisaje inédito. Ella concluye que las raíces más hondas del antisemitismo en el siglo XX y no antes son las raíces totalitarias, las raíces del pensamiento totalitario. Es decir, que si hasta el siglo XX el antisemitismo, que existió sin duda, no estuvo nunca asociado a una solución final, es decir, a un genocidio, en el siglo XX y en particular en la ideología alemana y en la del estalinismo también, la condición judía pasa a ser caracterizada como algo de lo cual es preciso liberarse radicalmente, exterminando a todo el pueblo judío. Pero, esto es muy importante, ella dice, este razonamiento que desemboca en el proyecto de exterminio del pueblo judío
solo puede llevarse a cabo y expandirse como proyecto en el marco de una mentalidad aún más profunda que la del odio al judaísmo, que es la mentalidad totalitaria, entendida como que el totalitarismo para Hannah Arendt es una concepción de la identidad colectiva como identidad homogénea, sujeta al poder del Estado y sin características individuales que permitan hablar de un pensamiento crítico personal, de una libertad interpretativa de lo político. El pensamiento totalitario descansa, en suma, en la idea de que el sujeto es un instrumento absoluto del Estado, un instrumento absoluto del Estado, y que los contenidos de la subjetividad de ese instrumento no pueden ser otros que las consignas emanadas de la necesidad de construir una sociedad en la que los sujetos no tengan otra característica que la de representar la ideología del Estado. Solo una vez que el sujeto está abolido como persona, es decir, que sus rasgos distintivos están despojados de la libertad crítica, de la capacidad analítica, de la posibilidad de manifestarse en disidencia, solo una vez que el sujeto está abolido como sujeto libre, es posible, es posible concebir a los enemigos de esa concepción como no humanos, es decir, como sujetos que deben ser eliminados porque representan un peligro para la vigencia de esta mentalidad uniforme, masificada, asentada en la aniquilación del pensamiento crítico. Es así como Hannah Arendt, a partir de los años 40 y después de una experiencia muy dura en Francia, donde se ganó la vida colaborando con las instituciones judías que promovían la emigración a Palestina de los judíos, pero sin identificarse con el sionismo, lo hizo porque no tenía otro medio de vida, siempre sostuvo que el antisemitismo, concebido como lo hace el pensamiento totalitario, se distancia del antisemitismo tradicional, que no busca la aniquilación del judío, sino su conversión, su tránsito de la identidad judía a la identidad católica, protestante, cristiana en suma, o islámica en el otro caso. Pero el concepto de solución final solo puede descansar sobre la convicción de que el judío, en tanto es irremediable e irresponsable al mismo tiempo de los riesgos que acechan al pensamiento nacional socialista en la concepción que Hitler desarrolla en su libro central, en su libro fundamental, ¿no es cierto? Que es Mi causa, mi lucha, Mein Kampf, donde él plantea que los judíos son un complot que está orientado fundamentalmente a apropiarse del mundo, ¿no? Si partimos de la hipótesis de Hannah Arendt, el odio al judío es un patrimonio de la dirigencia, llamémosla mal nombrándola como intelectual, del pensamiento totalitario, pero no de los funcionarios que tienen como tarea llevar a cabo el proceso de aniquilación de los judíos. Los que llevan a cabo el proceso de aniquilación de los judíos en los campos son, a juicio de Hannah Arendt, no individuos que odian a los judíos, sino empleados de un Estado empeñados
con todo su celo personal en cumplir con la tarea de terminar con la vida residual de los objetos pseudohumanos que ingresan al campo, sean o no judíos. Son primordialmente judíos, pero sean o no judíos, la tarea del funcionario en el campo es hacer de ese residuo humano que ingresa al campo y es inventariado con un número en su brazo, un desecho que incorporado a la cámara de gas dé lugar posteriormente a su rentabilidad industrial, mediante la conversión de su piel, de sus cabellos, de sus dientes, en recursos que permitan producir elementos útiles, jabones, oro, telas, rellenos de almohadones, elementos que hacen de lo que ingresa al campo no un sujeto, sino un desecho humano, previamente despojado de su humanidad a partir de la primera caracterización que de ellos se hace como no humanos, es decir, como judíos, y posteriormente como esclavos hasta que finalmente se los convierte en materia prima. Hannah Arendt entiende que el pensamiento totalitario, además de lo que les digo, no es un pensamiento político. Para Hannah Arendt, la política es un espacio dentro del cual se lleva a cabo la interlocución entre sus integrantes, ya sea mediante la disidencia y la búsqueda de consensos, ya sea mediante el ejercicio irrestricto de la libertad interpretativa de lo que conforma el bien común, es decir, el repertorio de normas que rigen un espacio social. Hannah Arendt entiende que el totalitarismo no es político porque aniquila ese espacio de interlocución. Y por lo tanto, donde desaparece el sujeto, desaparece también la política. Donde el sujeto libre no tiene lugar, tampoco tiene lugar la política. Entonces ella advierte, al emerger de la Segunda Guerra Mundial, que reina en las sociedades una profunda confusión sobre qué es la política, porque el profundo escepticismo que generó la Segunda Guerra Mundial, más allá de la victoria aliada, se pone de manifiesto en el hecho de que la gente cree, en su mayoría la ciudadanía, que la política ha sido el totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? El que al regir durante tantos años, en el caso de la cultura alemana, en el caso de la cultura soviética, el que ha destruido la política. Y sin embargo, homologa la política a lo ocurrido. La tesis de Hannah Arendt es que solo hay política donde hay libertad interpretativa y democracia. Donde no hay libertad para el libre ejercicio de la opinión personal en el marco de la búsqueda de consensos y donde se pueda producir la reinterpretación de los valores compartidos y generar nuevas disposiciones grupales para organizar mejor la sociedad, donde esto no ocurre, no hay política. El sujeto totalitario, en consecuencia, no es un sujeto político para ella. Es un sujeto que, abolido como persona singular, puesto que su pensamiento está hipotecado con la obediencia debida al Estado totalitario, ha desaparecido como persona. Y donde no hay lugar para la persona, no hay lugar para la política. Le añade a esto, claro está, que la democracia no garantiza la subsistencia de la interlocución, del libre debate, pero es el único régimen, dice ella, que puede autoconsiderarse críticamente, haciendo de sus imperfecciones
la posibilidad de una transformación eventual de sus características. De modo que el único régimen político que está expuesto al riesgo de la imperfección, es el régimen democrático. Ningún otro régimen, ningún otro régimen conoce ese riesgo como algo que deba correr para perfeccionarse. Más bien trata de eliminar ese riesgo aún dentro de sus propias filas, como lo hace todo régimen totalitario, desplegando controles exhaustivos para impedir la irrupción de un pensamiento que comprometa la vigencia de la dictadura impuesta por el totalitarismo. Un último aspecto que quiero plantearles para que eventualmente después podamos conversar dentro de este planteo primario, pero que atañe a la caracterización del pensamiento de Arendt, tiene que ver con la experiencia que ella vivió cuando, estando ya como residente en los Estados Unidos, la revista The New Yorker, una revista política de temas sociales, le propuso que viajara como corresponsal a Jerusalén para asistir al juicio de Adolf Eichmann, el nazi que había sido apresado en la Argentina a principios de los años 60 y que fue juzgado, condenado y ejecutado en Israel bajo la caracterización de un asesino de lesa humanidad, es decir, un genocida. Ella viaja a Israel y concentra su atención en un doble proceso. Por un lado, entiende ella que la industrialización de la muerte como proyecto genocida desplegado por los alemanes, la industrialización de la muerte, el proyecto de la solución final, es un fenómeno que en la misma medida en que hasta entonces había sido inédito, enfrenta a las sociedades democráticas contemporáneas a la evidencia de que no dispone de un sistema categorial jurídico, psicológico ni social para caracterizar adecuadamente lo ocurrido. Y advierte que cuando Eichmann, en todo el proceso que se lleva adelante hasta culminar en su condena y ejecución, es interrogado por psicólogos israelíes y psiquiatras israelíes para tratar de ver si su conducta como funcionario eficiente en el campo de concentración, donde tuvo a su cargo y cumplió con esmero la ejecución de miles y miles de personas, respondía a una patología particular. Y los doctores que lo analizaron llegaron a la conclusión de que Eichmann era un hombre normal, tenía su familia, tenía un gran apego a su familia, había sido un excelente vecino en Buenos Aires cuando vivió en el barrio de Olivos, y sobre todo no renegaba de la necesidad de ser juzgado y condenado, porque él decía que habiendo sido él un soldado alemán y habiendo Alemania perdido la guerra, era razonable que se lo condenara y se lo ejecutara, porque él pertenecía a la estirpe de los perdedores. Lo que él no aceptaba, e insistió en esto durante todo el juicio, y Hannah Arendt lo subrayó, es que se lo llamara criminal, porque yo no tenía nada, decía él, en contra de lo que ustedes llaman seres humanos. Yo administraba un campo y obedecía órdenes de mis superiores. Yo no podía
como oficial a cargo de una tarea y dependiente de una superioridad, poner en tela de juicio las disposiciones del Estado Mayor que me ordenaba proceder como lo hacía. Yo no he odiado nunca a nadie, yo no he odiado a los judíos. Yo tenía que cumplir una tarea y creo que como soldado la cumplí. Yo he cumplido con las órdenes que recibía y era proceder a la eliminación de lo que desde el punto de vista nuestro no eran personas, eran enemigos. Y el enemigo debe ser aniquilado. En consecuencia, si quieren juzgarme y condenarme, condénenme por la fidelidad con que me desempeñé como soldado al servicio de una causa que ustedes no comparten y que como vencedores tienen el derecho de discutir, suprimir y aniquilar también. Pero no me llamen asesino, yo no maté a nadie, para mí no había alguien del otro lado de mis tareas. He sido igual. Cuando Hannah Arendt escucha todo esto, comprende algo que le generó infinidad de conflictos con la comunidad judía, incluso con la norteamericana, que le había de alguna manera enviado a hacer ese trabajo de testimonio lo que ocurría allí. Hannah Arendt dice, hay algo que escapa al odio a los judíos. El odio a los judíos se llama antisemitismo. Y nosotros estamos delante de una mentalidad que atañe primordialmente a los funcionarios que operaban en los campos, en la que no hay odio. Están deshumanizados en los términos en que nosotros los entendemos habitualmente. Pero al mismo tiempo en que yo puedo decir desde una perspectiva tradicional que son inhumanos en su proceder, insisto en la necesidad de entender que la conducta totalitaria es una conducta humana. El hombre es capaz de esto. El hombre es capaz de proceder como procedieron los totalitarismos nazi y soviéticos. Entonces, no llamemos en sentido estricto inhumana a la conducta de estas personas, sino que admitamos que el hombre es capaz de lo inclasificable, de lo inconcebible, de lo inaceptable, pero que esta es una conducta que podría volver a repetirse en cualquier momento, siempre que las condiciones sociopolíticas que dan lugar a los regímenes capaces de vivir en libertad adviertan que no toleran ya la libertad o que no pueden sostenerla o que el espacio del encuentro en el debate y la búsqueda de consenso no es tolerable y prefiera regímenes verticalistas asentados en liderazgos fuertemente caudillescos y en la omnipotencia de una lógica que no admite la discusión de sus ideas. Por supuesto, desde la perspectiva de la comunidad judía que escucha esta o que lee este libro de Hannah Arendt, esta mujer era una traidora, inhumana, una vergüenza para el judaísmo, una persona que no comprendía lo que había sucedido. Personalmente creo que lo comprendió como pocos. Personalmente creo que comprendió como pocos lo sucedido, porque ella enfatiza la ausencia de un sistema categorial para caracterizar los genocidios. Recién a partir de fines del siglo XX, 1994, se cuenta a partir de fines de 1994 con instituciones que han adecuado y encontrado un repertorio categorial que permita caracterizar las conductas genocidas como tales. Esto me parece que es importante para entender el riesgo del totalitarismo como una conducta posible allí donde se debilita la consistencia de los regímenes democráticos. Es una situación que hoy está viva en el mundo, porque es en el mundo que hasta hoy fue el mundo de la posguerra,
el mundo de la posguerra, el mundo que de alguna manera se consolidó en el 45 y tuvo vigencia plena hasta fines de los 80 aproximadamente, donde las democracias han empezado a partir de allí a sentirse debilitadas, fragmentadas, en favor de los populismos y de los caudillismos, liderados fundamentalmente por figuras llamadas a sustituir, digamos, el campo del debate republicano por el campo de la obediencia debida. No voy a prolongar más el análisis, dejo abierto el planteo y creo que les corresponde entonces a ustedes volver sobre lo que planteé al comienzo. ¿Qué significará para nosotros recordar en diciembre del año 2025 los 50 años de la muerte de Hannah Arendt? El primero que pidió la palabra es Lisandro Abril. Lisandro, te escuchamos. Hola, bueno, gracias Santiago por siempre tus luminosas intervenciones. Te voy a hacer una consulta que aceptaría que me digas no sé y pasás. Y te lo digo desde mi identidad judía porque Bril quiere decir Ben Rabí Yehuda Levi, así que de ahí vengo. ¿Cómo caracterizás el gobierno de Netanyahu y la política actual del gobierno israelí en Gaza? Bien, yo creo que el gran victorioso en la guerra que se desató a partir del 7 de octubre es el gran derrotado. El gran derrotado es Hamás, pero su victoria es indudable, porque Hamás logró que Israel se fragmentara internamente, dividiéndose entre un liderazgo fuertemente autoritario, militarista e inflexible a cargo de un dirigente que tiene causas penales abiertas y un sector de la sociedad israelí que entiende que no es necesario ni preciso continuar con esta guerra porque lejos de llevar a una victoria de Israel, tal como se la ha desplegado, ha contribuido a sembrar un genocidio. Mariano Vinograd. Bueno, muchas gracias Santiago, me has interpelado desde el principio al fin. Cuando hablaste de las efemérides como un episodio para pensar, para reflexionar, hoy es el Día del Inmigrante. Así Mis es. 4 abuelos inmigrantes judíos vinieron de Europa Oriental antes del Holocausto. Parte de sus parientes fueron Israel, otros vinieron después de la guerra y la mayor parte fueron exterminados en los campos. Todavía mis hijos, me casé con una mujer judía en primera instancia, no así en la segunda, que es paraguaya, está aquí a mi lado y la quiero mucho. Así que tuve hijos judíos. Casi todos ellos de izquierda, debatidores, inconformes. Uno de ellos en el Partido Obrero y ahora integra el grupo Judíes por Palestina. Para mi sorpresa, parte de los jóvenes que están militando hoy en la izquierda están reivindicando su identidad judía y no sionista, tal vez como Hannah Arendt. Entonces tomo la pregunta de Bril, porque yo me siento cada vez más judío y cada vez más disconforme con las políticas de Israel, pero así como decías que la comunidad judía anatematizó a Hannah Arendt porque la consideró traidora, es sorprendente la dirigencia judía hoy que considera que todo el que no está con Netanyahu es un traidor. Muchas controversias en muchos ámbitos. Días pasados mencionaste el término genocidio. El libro Israel, la nación startup, dice que el gran mérito de Israel es la condición de su ejército formado en la insumisión y no en la subordinación y valor como el nuestro. Y Thomas Friedman días pasados en New York Times dijo, dejemos para más adelante para los juristas si Netanyahu es un genocida o no como Milosevic, pero lo que sí nos ha generado es fratricidio, homicidio y suicidio. El daño que le ha hecho a la identidad judía este nazi criminal de Netanyahu es terrible. ¿Me ayudas a serenarme un poquito? ¿Qué hacemos nosotros para superar? Así como Hannah Arendt lo perdonó a Heidegger, insólito, que es gigante, ¿no? ¿Qué es lo que le habrá considerado que era perdonable en Heidegger y en su mujer?
En fin, ¿qué hacemos los que queremos seguir siendo judíos, pero estamos horrorizados de lo que está haciendo el país que dice ser nuestro Estado? Lo primero que yo te diría, te agradezco la claridad de tu exposición y tu apego a lo complejo en el modo de plantearlo. En segundo lugar, te diría que no olvidemos nunca que Israel no es Netanyahu. Israel está dividido. Hay en Israel un sector fundamental de su población que alcanza a más del 40% o del 50% que está contra la política de Netanyahu y es judía y es israelí. Ese Israel es el Israel que está con nosotros. Entonces no estemos contra Israel. Estemos contra la política del Estado actualmente representada por Netanyahu, si es que entendemos que hay que estar en contra de ella. Pero no dejemos de reconocer que Israel sigue siendo una nación democrática en la medida en que la mitad de su población está en contra de la política de sus dirigentes. Esto me parece fundamental. En segundo lugar, reconozcamos que estando al frente del Estado, quien está al frente del Estado en Israel, ha contribuido enormemente por su concepto de la aniquilación del adversario a proceder a quebrar la significación unitaria que hasta hoy tuvo Israel como una nación que había comprendido que el holocausto no podía volver a producirse, ni la aniquilación de un pueblo a tener lugar en la mentalidad de nadie. Entonces, me parece que debemos homologar la lucha por la democracia israelí a la posición de quienes en el Estado judío luchan por eso, pero también a los derechos que el pueblo palestino tiene de contar con un Estado. Y pidámosle a las naciones árabes que abandonen la posición de querer arrasar al Estado judío en términos genocidas, como lo plantea en buena medida la constitución de Hamás y el Estado de Irán. Entonces, son las naciones fundamentalmente árabes las que deben brindar su apoyo a la creación del Estado palestino, porque no lo han hecho en el año 48 debido a que les interesaba enormemente asociar la expulsión de los judíos de Palestina y la no creación de un Estado judío mediante una víctima propiciatoria como habría de ser el pueblo palestino. Vamos a Beto Weiner. Bueno, Santiago, muchísimas gracias Gracias. por la charla. Tenía dos preguntas para hacer. Una ya la hizo Mariano, con lo cual paso a la segunda, que era la que no iba a hacer. Y la segunda pregunta es la siguiente. Argentina vivió un régimen totalitario donde ocurrió una masacre que todos conocemos y que ha llevado al juicio de las juntas y de una cantidad importante de subordinados, siguiendo el concepto de Hannah Arendt, que podrían haber dicho, y de hecho lo han dicho, que recibieron órdenes. Pero la justicia, y yo estoy de acuerdo que haya sido así, no los perdonó porque estas órdenes violaban según mi punto de vista, el sentido robo de bebés. Podemos hacer una descripción enorme de lo que pasó y no vale la pena invertir tiempo en eso porque todos lo conocemos. Pero ¿qué paralelismo tiene el concepto de, entre comillas, comprensión de la actitud de Eichmann con la cantidad de subordinados en Argentina que estarían en una posición parecida? Bueno, yo creo que nosotros podemos encontrar en un concepto recursos como para entender lo viable de cierta aproximación a la idea de aniquilación total en la conducta que en la Argentina tuvieron tanto el Estado de la dictadura militar como la guerrilla, y es el concepto de idolatría de la muerte como recurso de cambio social. Esta idea de concebir la muerte como el medio o herramienta, la aniquilación, como medio o herramienta para poder alcanzar los objetivos de cambio a los que se aspira,
es un recurso que nosotros tenemos que meditar como profundamente antipolítico en el sentido de Hannah Arendt. Ahora, el Estado tiene una responsabilidad primordial, porque yo puedo caracterizar la idolatría de la muerte como recurso de cambio por parte de la subversión armada como un recurso delictivo. Puedo hacerlo, más allá de que se coincida o no conmigo. Pero no puedo dejar de caracterizar como un recurso terrorista el empleo de la aniquilación del adversario por parte del Estado. El Estado militar, al valerse de la forma en que lo hizo, del exterminio del adversario en forma ilegal y clandestina, procedió a evidenciar que no se diferenciaba de su propio enemigo, sino que se parecía a él en la idolatría del concepto de muerte. Ahora bien, la paradoja primordial que para mí generó el proceso es que dio un golpe de Estado de las características que tuvo en nombre de los valores republicanos. Entonces uno se pregunta si la defensa de la democracia republicana puede llevarse a cabo mediante este concepto de la lucha en defensa de los valores de la República, que implica concebir la aniquilación del adversario en términos que en nada difieren de las prácticas totalitarias de otras naciones bajo regímenes como los que tuvo, por ejemplo, Europa. Y si particularmente nos detenemos en los procedimientos antijudíos que empleó la dictadura militar para tratar a los detenidos judíos que caían en sus manos, también vamos a advertir rasgos de antisemitismo que pasan a ser rasgos de aniquilación totalitaria. Edilberto Pozo, tu turno. Bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Soy cubano, señor Kovalov, muchísimas gracias. Por favor. Me emocioné, quité la pantalla. Creo que lo que usted habla y expone, inclusive ese comportamiento que está presente en toda la parte de los campos de concentración y que describe Arendt, está dado muy, muy cerquita al libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Y yo creo que cuando usted estaba explicando, a mí me emocionó mucho, porque hoy es Día del Inmigrante, como dice Mariano, y yo soy inmigrante. Y soy de los nuevas orla de inmigrantes que venimos a hacer cosas acá, a vivir en libertad en este gran país, que no solamente lo es por su superficie, sino por la intelectualidad, la ciencia, la industria, el campo. Yo creo que es magnífico. Y usted decía algo importante. Nosotros vivimos un régimen totalitarista en Cuba. No le quepa duda a nadie. Claro. Y nos han eximido de la condición humana al no poder contradecir, y no contradecir, opinar de una manera diferente, y han caído en la deshumanización de la persona porque la han esclavizado al Estado. Eso que usted decía, yo lo viví y le doy las gracias, y se está viviendo hoy en Cuba, desgraciadamente así, más mal que nunca. Así que de sus enseñanzas y su experiencia me llevo todo. Muchísimas gracias. Déjeme decirle, en nombre no solo mío, sino de todos los compañeros que están con usted en este momento y muchos más, que es usted bienvenido a nuestro país. ¿Por qué? Porque es un hombre que aspira a vivir en libertad, y nosotros también. Y nosotros también. Está usted en un lugar donde es posible dar esa pelea por ensanchar el campo de la democracia, por ensanchar el campo de la ley. Y en ese sentido, lo que más hondamente le puedo decir es que le deseo que algún día vuelva usted a su patria con la convicción de que puede ejercer estos mismos derechos que estamos buscando ensanchar acá, en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiago. Mario Lanari.
Sí, muy interesante todo lo que escuché. Mi pregunta se reduciría a algo así como, ¿cómo puede ser o el porqué de que las naciones donde hay mucho ejercicio democrático están tendiendo a un totalitarismo y que yo las represento en las naciones occidentales, donde estaría Europa o también Estados Unidos presente, y además, no sé si es un emergente o parte de la causa, esto se tiñe o se entrelaza con actos geopolíticos y armamentísticos. En una aproximación conjetural, digamos, no exhaustiva, claro está, yo puedo decirle que en el caso de los países llamados subdesarrollados, la pérdida de credibilidad de los sistemas democráticos descansa en el hecho de que su aplicación ha sido no solo incompleta, sino sumamente deficiente. Basta decir que nuestro país tiene hoy márgenes de pobreza que no solo han sido ensanchados por los regímenes autoritarios que tuvo este país, sino por los propios regímenes democráticos que desde 1983 en adelante no han sabido dar respuesta suficiente a la igualdad, al desarrollo social, al desarrollo económico, a la educación y demás. Entre nosotros las democracias han fracasado por su insuficiencia en aspectos fundamentales y en otros no han fracasado, pero no basta ese no fracaso, que es el de la reivindicación de sectores muy importantes en términos de protagonismo social y productivo por sostener el pensamiento liberal republicano y que no alcanzan todavía a encontrar una representación que satisfaga esa deuda contraída con la justicia social, con el desarrollo personal y con la solidez de la vida constitucional. En el caso de las naciones desarrolladas, los motivos son de otra índole. Las democracias han desembocado en un empobrecimiento gradual de lo que yo llamaría la cultura espiritual que debe acompañar al desarrollo económico. El mercado se ha convertido en la instancia fundamental del significado de la democracia. Poder consumir más no es poder vivir mejor. Las universidades que tienen a su cargo los estudios humanistas de historia, de filosofía, de psicología, han ido perdiendo mercado porque han pasado a ser disciplinas que cedieron su lugar al eficientismo económico y al pensamiento tecnocrático. Se han empobrecido las democracias desarrolladas porque han perdido sentido del protagonismo cívico cabal. Ese es para mí el motivo por el cual, unido a otros factores como puede ser el descontrol inmigratorio, la incomprensión profunda de lo que es un inmigrante en Europa, la incapacidad de brindar solidaridad donde era tan indispensable y donde se ha ido desplegando un pensamiento segregacionista espantoso, han contribuido a debilitar el significado de las democracias europeas. Y ni qué decir tiene esta verdadera, para mí, tragedia que es la presidencia de Trump en los Estados Unidos, donde la democracia norteamericana no ha podido, por muchas de las razones que digo, pero por otras más, enfrentar el peligro de verse menoscabada, humillada, despreciada y destruida por quien mediante el mismo sistema alcanza el poder por segunda vez. Creo que estamos delante de una crisis de valores fundamentalmente espirituales que hacen con que las democracias hayan perdido significación como proyecto representativo de desarrollo colectivo y personal. Bueno, muchas gracias, Santiago. Tengo tantas cruces en la interpelación de esta charla que me generan más poner títulos que hacer una pregunta, y los títulos se convierten en pregunta.
Netanyahu es parte del proceso democrático de Israel, imperfecto como en gran parte de Occidente. Hoy estamos viendo imperfecciones en los sistemas democráticos. Pero además también es un pueblo en armas, uno de los pocos pueblos en armas que todavía quedan. Y por el otro lado, tiene relaciones, diría, crecientes con los países árabes que lo rodean, que relaciones comerciales y de intercambio de conocimiento, pero tiene una amenaza latente que le ha producido costos a todos, a los palestinos y a los israelíes enormes. Para mí, toda esa combinación de situaciones de democracia imperfecta, de la amenaza latente y de la necesidad de salir en un momento muy particular del mundo de la situación de autodefensa permanente, creo que hace que todo esto sea muy difícil. Lamentablemente, los judíos de la diáspora estamos pagando un precio que no merecemos, pero de alguna manera nos llegan las consecuencias de ese proceso. Y esto me implica también preocupado por la situación de la democracia occidental en su conjunto, que está produciendo procesos muy similares en muchos países. Cuando yo me pregunto cuál es la falla que está produciendo esto en la democracia, hasta tendría que retroceder a la antesala de esta charla, cuando hablábamos de la incorporación de la tecnología en nuestras vidas y qué parte de esa incorporación ha tenido la deshumanización de las relaciones. Estos serían los títulos, Santiago, no más que eso, digamos, no más que eso. Un breve comentario, me parece muy atinado lo que acaba usted de decir, es de una complejidad enorme y hay que tomar en cuenta siempre un hecho decisivo e inicial. Israel fue concebido por sus enemigos como un Estado que debía desaparecer desde el primer momento de su existencia. Esto habla de la anomalía israelí. ¿Anomalía por qué? Porque no hay otro Estado en la tierra que se vea amenazado por algo equivalente. Es decir, que su mismo origen coloca a los judíos israelíes en la situación que dejan atrás después del Holocausto. En la misma situación, que es el riesgo de aniquilación. Esto por un lado. Y por otro lado, a partir de esa situación, el desarrollo de una democracia ejemplar, como fue la israelí, en el marco de un Medio Oriente ajeno a esta concepción, también explica el desprecio que cayó en ese contexto por Israel, entre sus vecinos. Quiero, no obstante, hacer una sola reflexión con respecto a un punto clave que usted mencionó, que es el de los judíos de la diáspora. Yo escribí hace algunos años un libro que se llama La extinción de la diáspora judía. En ese libro desarrollo una hipótesis que ahora resumo y que es la siguiente. La creación del Estado de Israel permitió que los judíos que vivimos en la diáspora fuéramos a partir de 1948 personas que dejaran de estar condenadas a la diáspora, porque la existencia del Estado de Israel habría la posibilidad, habría sin H, habría la posibilidad de que optáramos por una identidad judía israelí o no,
Quienes no hemos optado por la identidad israelí, hemos podido hacerlo libremente y no fatalmente gracias a la existencia del Estado de Israel. Es decir, que el Estado de Israel, como hecho consumado y realizado, permite que los judíos de la diáspora dejen de estar condenados por un destino irreversible a ser diaspóricos. Para mí la diáspora desaparece en este sentido en el momento en el cual es posible elegir si se quiere o no ser israelí o no como judío. Entonces, hoy en día la posdiáspora, como yo prefiero llamarla, está integrada por judíos que pueden reconfigurar su identidad incesantemente, pero no pueden soslayar el hecho de que su libertad para proceder como lo hacen es deuda contraída con el Estado de Israel. Es Israel el que nos ha permitido como judíos no estar condenados a la diáspora y elegir lo que queramos ser. Yo personalmente quiero ser un judío argentino, pero esto es una elección que no solo fue habilitada en mí por el país en el que vivo, sino por el hecho también de que la existencia de Israel puso fin a lo ineludible de mi exilio, digamos así. Voy a pasar a un interlocutor que seguramente conoces, que es Richard Bindi. Richard, te No escuchamos. solo lo conozco, lo quiero mucho. Muy bien. Estimado y querido amigo, un gusto escucharte como siempre, sentado en tu querida biblioteca. Te voy a hacer una pregunta concreta. Yo veo ahora Rusia, China, Corea del Norte, la India, y veo o percibo como una máscara de somos rubios, lindos, vengan, amigables, etcétera. ¿Qué pensaría Hannah Arendt si viviera 50 años después? ¿Y qué pensás vos de esta demostración de una democracia amigable, etcétera, pero con personas que vienen de tronos ya heredados y que dejan a otros en su herencia? Gracias. Bueno, lo que te diría es que el final de los orígenes del pensamiento, del totalitarismo de Hannah Arendt, es una advertencia que se prolongó luego en varias obras sucesivas de ellas, ensayos más breves, pero igualmente trascendentes. Ella dice, haber derrotado dos configuraciones del pensamiento totalitario, como son el de la Unión Soviética y el nacionalsocialismo unido al fascismo italiano, no significa haber derrotado al totalitarismo. Hemos derrotado dos configuraciones, o tres, pero no hemos puesto fin al pensamiento totalitario, porque el pensamiento totalitario, la demanda de actitudes totalitarias son inherentes al hombre que es también democrático y que, debilitándose el sistema democrático en el que vive, puede promover él mismo, hoy lo vemos, a través de los populismos extremos, un pensamiento totalitario. Entonces, el totalitarismo no es un régimen político inicial, es el resultado de una actitud humana de profunda intolerancia a lo complejo, al pensamiento crítico y a la libertad como riesgo y tarea. Entonces, lo que Hannah Arendt diría si hoy estuviera entre nosotros es, bueno, si nosotros miramos fuera del mundo occidental, podemos ver regímenes totalitarios, sin duda, como los representados por algunas de las naciones más desarrolladas, como China. Pero miremos hacia adentro. ¿Qué es lo que ha debilitado, como creo que se planteaba hace un momento, qué es lo que ha debilitado a las democracias occidentales desarrolladas? ¿Qué, sino su ineptitud para hacer de la libertad no solamente una libertad de mercado cuantificable en rentabilidades y en porcentajes propicios de compra y venta, sino la ausencia de una subjetividad que conciba la democracia como un cuidado que debe ser inherente a la educación y a la cultura de los ciudadanos? Yo no quiero hacer un planteo inflexible, pero convengamos que hoy la educación está regida por las variables del mercado y no por la comprensión de un espíritu crítico asentado en el conocimiento de la historia, del valor de las artes,
del espíritu de investigación científica. Un solo ejemplo, entonces, Ricardo, quiero dar de esto. La modernidad se caracterizó por el perfilamiento, el auge, la proyección de la ciencia como el rasgo distintivo de la racionalidad occidental. El auge de la ciencia, el desarrollo de la ciencia en la modernidad fue evidentemente lo que permitió que Occidente llegara a alcanzar un notable desarrollo crítico, autocrítico y pragmático también. Ahora bien, ¿en qué época estamos hoy? ¿Estamos en la modernidad? No, ya no estamos en la modernidad. En lo que hace a la ciencia, no estamos en la modernidad porque los líderes más importantes de Occidente, en los países desarrollados y aún en los que no lo son, niegan que la ciencia tenga razón cuando diagnostica que el cambio climático es un producto de los abusos ejercidos por el hombre en su relación con la explotación del medio ambiente. Lo hemos visto en boca de líderes de Brasil, en boca del líder actual de los Estados Unidos, en boca naturalmente de países como China. ¿Qué es lo que esto significa? Que la palabra de la ciencia, que hasta ayer era la última palabra en términos de comprensión de la verdad contextual en que vivíamos, hoy pasa a ser una palabra subestimada por un poder político totalitario que entiende que la verdad científica deja de serlo donde ese poder se ve comprometido en sus procedimientos. Ahora sí, Alex Graciano, si tenés audio. Buenas noches, Dale. ¿me escuchan? Perfecto. Bien, un placer, maestro Santiago, por la Muchas gracias. disertación. Mientras que escuchaba el pensamiento de Hannah Arendt vía tuya, me surgió el tema de la sociedad abierta y sus enemigos de Popper en cuanto al totalitarismo, el dilema de cómo ser tolerante frente a un intolerante. Eso lo concateno con varias cosas. Número uno, por ejemplo, la intolerancia árabe hacia la existencia de un pueblo israelita, hablemos de israelita primero, y luego israelí, o sea, israelita es los que vienen de la diferencia, es lo que, del pueblo de Israel, y israelí es el que pertenece a la nación, al Estado de Israel. El juego Estado-Pueblo, vale decir, el nacionalismo se caracteriza por unirse al populus. Ahora el tema es quién es el pueblo. Entonces ahí aparece la intolerancia hacia, en este momento en cuanto a Netanyahu, la intolerancia hacia el intolerante, que se traduce en una intolerancia en un circuito perverso, y que esto se da también, lamentablemente, en un aumento en el antisemitismo que tiene el mundo, porque automáticamente en una generalización perversa escuchamos, como muy bien dijiste, la generalización, la intolerancia hacia todo lo que es Israel en base a un gobierno que es intolerante. Me gustaría si me podés ayudar a formalizar y si podés encontrar una propuesta al dilema de cómo ser tolerante frente al intolerante. Bueno, los recursos de los cuales se puede valer un sistema democrático republicano sólido es la ley. La ley, es decir, el intolerante está fuera de la ley porque ha aniquilado la significación del otro. Ha hecho de la presencia del otro una nada. Entonces está fuera del sistema. Por lo tanto, el sistema está en condiciones de concebirlo como un marginal, no porque no coincida con sus ideas, sino porque sus ideas no coinciden con la convivencia. Está en un terreno delictivo. Todo fanatismo es una expresión de la abolición del sistema republicano democrático y de la libertad necesaria que debe regir la disidencia de ideas y la discrepancia en cualquier orden.
O sea, discrepar significa no coincidir en muchas cosas, pero sí en una básica, que es el derecho a la existencia del disidente. Entonces, me parece a mí que las democracias se debilitan en el momento en el cual no hacen de este principio fundamental de moverse dentro del campo de la discrepancia, con asiento en la ley, la condición necesaria de la convivencia. ¿Por qué se han debilitado los partidos políticos argentinos? ¿Por qué nos hemos quedado sin partidos políticos o sin representación partidaria en un sentido estricto? Precisamente porque los partidos políticos han perdido capacidad de moverse discursiva y activamente en el terreno de una convivencia con el adversario, es hacer del otro parte constitutiva de sus propios derechos. Hoy no tenemos partidos políticos en la Argentina y hoy vemos muy debilitados a los dos partidos en términos de principio en los Estados Unidos también, porque se ha apagado, se ha diluido la idea de que el otro, como discrepante, forma parte de mi propio sistema. No es que está fuera del sistema. Que el otro no coincida conmigo no quiere decir que está fuera del sistema. Solo para el fanático lo está. De modo que el fanatismo no tiene porvenir, pero básicamente hoy tiene protagonismo. Aunque no tenga porvenir en términos democráticos, tiene protagonismo social, histórico y real en los hechos. No olvidemos también que Netanyahu es un hombre con causas judiciales abiertas. Es decir, es un hombre que por su conducta como político, ya en términos estrictos del modo como ejerció el poder, salió de la ley, salió del campo de la ley, para sostener el poder en sectores cuya intransigencia y fanatismo en Israel están devolviendo el país a un estado nunca conocido dentro de Israel, pero sumamente conocido en el mundo, que es el estado de la intolerancia absoluta a la diferencia. Santiago, antes de dar la palabra a Fernando, te quería preguntar, estos días estamos hablando del veto presidencial, el contraveto. ¿Cómo ves esa discrepancia gobierno, ejecutivo, legislativo y la palabra legislativo que otra vez es descalificada de un lado y del otro? Bueno, yo te diría que son los recursos que el sistema tiene cuando no funciona bien. Es evidente que cuando yo recurro al veto, ¿no es cierto?, entendido o a lo que podrían ser los DNU, son procedimientos que muestran la inviabilidad del acuerdo como recurso político. Y un acuerdo no se asienta en la vigencia de un valor absoluto de la propia verdad, se asienta en perder parte de la razón propia para que subsista la razón colectiva o el bien común. Esta ineptitud que nosotros vemos a nuestro alrededor muestra lo que antes decíamos, cómo el pensamiento político ha sido sustituido por las consignas sectoriales, consignas, no pensamientos. Es decir, cuando el lenguaje cloacal impera en boca de un presidente o deja momentáneamente de imperar por razones tácticas, pero cuando es un rasgo distintivo de la caracterización propia y del otro, es evidente que en las instancias fundamentales del poder legislativo empieza a aparecer esta misma idea del adversario como enemigo, que prueba la dificultad que hemos tenido para transitar del autoritarismo a la democracia. Entre nosotros ha quedado inconclusa la transición del autoritarismo a la democracia. De 1983 hasta hoy, en 40 años de democracia fragmentaria, no hemos podido dejar atrás el autoritarismo, que ya no es un rasgo de los militares, es un rasgo de la pésima educación cívica de nuestra dirigencia política. Clarísimo. Fernando Virela. Bueno, hola, otro amigo. ¿Cómo gracias. ¿Qué tal, Santiago? Siempre iluminándonos con tu pensamiento. Muchas gracias por tu exposición. Ahí vos hace un momento hablabas del apartamiento de la ciencia, ¿no? Y del crecimiento de la intolerancia. Intolerancia que
algunos regímenes políticos históricos lo tenían, pero a esto se le ha sumado una buena parte de Occidente, ¿no es cierto? Y entonces estamos encontrando que a cargo de la salud de los Estados Unidos es alguien que está en contra de las vacunas, por ejemplo. O discursos no sustentados en ciencia, en términos ambientales, también lo mencionaste, y en varios otros campos, ¿no? Recubiertos con una supuesta estrategia anti-woke, que había tenido por ahí una exacerbación, unas cuestiones, pero que realmente está siendo instrumento para desarmar mucho de instituciones o rasgos positivos que tenían los países democráticos occidentales. ¿Cómo observaste este proceso de encubrimiento con estos argumentos no sustentados en ciencia de estrategias y políticas sumamente intolerantes como las que estamos asistiendo hoy? Bueno, lo caracterizás muy bien. Yo tengo la impresión de que nuestra situación tiene un rasgo distintivo interesante y complejo como para terminar de caracterizarlo momentáneamente o por el presente, que es una nueva forma de barbarie. Nosotros estamos en una época en la cual el desarrollo tecnológico es espectacular de la mano de una subjetividad empobrecida. Esto es muy importante para mí como desafío epocal a ser entendido. Vos sos un hombre en el cual la ciencia y el medio ambiente son dos interlocutores constantes. Lo sabés y lo sabemos muchos de los que somos espectadores lo que pasa, que hoy la tecnología, en lugar de estar en manos de un sujeto crítico, está en manos de un sujeto idolátrico, de un sujeto que tiende a concebir la técnica como un recurso ya no de dominio parcial del medio ambiente o del dominio parcial del poder político, sino del exterminio de una subjetividad libre, es decir, del manejo de la tecnología como creación de una nueva subjetividad cuyo rasgo distintivo es el sometimiento al mercado. Entonces, a mí me parece que esta es una nueva forma de barbarie porque no ha desaparecido de ella el progreso objetivo, pero se ha producido un fuerte languidecimiento de la subjetividad democrática. La verdad que un placer y quisiera tu opinión, Santiago, en clave de Hannah Arendt, como veníamos hablando, de estos nuevos totalitarismos que tenemos. Hemos escuchado mucho sobre los totalitarismos desde el punto de vista del Estado, gubernamental, en distintas partes del mundo, desde un punto de vista político, aunque no sean políticos, pero me refiero al totalitarismo que tenemos hoy digital, de las redes sociales, generados por las cámaras de eco, donde la aniquilación del otro no es tal vez ya no es una cámara de gas, o no necesariamente una cámara de gas u otro medio físico, sino su aniquilación social de las redes. ¿Sí? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo podemos reinterpretar esa postura o esa visión de Hannah con estos nuevos totalitarismos y que son todavía mucho más invasivos e incluso que trascienden fronteras? Yo diría, yo te agradezco la pregunta, hay un eco de mi propia voz. Listo. Sí, decía que te agradezco la pregunta, me parece un buen desenlace para sostener una problemática viva. Cuando se produce la expansión del protagonismo personal a través de la tecnología de punta, nosotros tuvimos la impresión de que estábamos ante un hecho auspicioso porque permitía que ingresáramos a un terreno donde la participación personal venía a complementar los recursos hasta entonces tradicionales de intervención política o de intervención social, como eran los que habilitaba la democracia representativa. Pero resulta que hoy la manipulación de la opinión pública a través de los amos de los espacios tecnocráticos y tecnológicos que conocemos
va de la mano con un debilitamiento de la eficacia del propio sistema político. Es decir, que la democracia languidece en su ejercicio institucional, crece la participación en principio democrática de la autonomía personal a través de la tecnología, pero cada vez es más evidente el desprecio por las instituciones representativas, por las investiduras que convierten a la democracia representativa cada vez más en una democracia directa, y de esta manera es como creo yo que la tecnocracia va a hacer de la tecnología la expresión de un pensamiento totalitario. Porque el totalitarismo en última instancia tiene que ver con el monopolio del poder que se ejerce sobre la conceptualización de los valores de la existencia y de la participación personal. Por eso Hannah Arendt tenía razón y sigue teniendo razón. El totalitarismo es una aspiración del poder, sea cual fuere, y del sujeto, sea cual fuere. Y en el interior de las democracias, ella nace embosada, enmascarada, a diferencia de los totalitarismos no democráticos, que son abiertos, francos, directos. Corea del Norte no tiene ningún problema en estar representada por un dictador, lo dice abiertamente. Entre nosotros, la dictadura se viste de discurso, de retórica democrática, para ejercer exactamente lo que la debilita, que es el derecho a la libertad crítica y a una subjetividad solidaria verdaderamente con el prójimo, y que cae en la idolatría del objeto, que es el objeto tecnocrático. Santiago, has escrito La suma de los días, fragmento de una vida, y Sí. hoy te has convertido en un fragmento de nuestras vidas. Te pediría si puedes escribir un poquito el epílogo de esta reunión para concluir. Yo me siento profundamente agradecido porque a través de las voces que escuché, puedo decir con convicción que hemos creado juntos en la noche de hoy un espacio democrático, un espacio de inquietudes compartidas, un espacio de búsqueda más que de encuentro pleno de soluciones, pero creo yo que la función primordial del pensamiento es orientarse hacia la posibilidad de rescatar siempre la complejidad de lo real ante las simplificaciones que amenazan en presentarla como una dicotomía o como una polarización simplificadora. Yo he vivido un momento democrático y se los agradezco a todos ustedes.